Breve historia de Málaga. Amigo visitante, se encuentra usted en un lugar que ya desde el primer milenio antes de Cristo era visitado por gentes de otras tierras, muchos de los cuales se quedaron y fueron fundando ciudades que en el transcurso de los siglos se fundieron y mezclaron. En ese primer milenio los visitantes que se quedaron y fundaron la primera colonia fueron los fenicios, que con Gadir, Cádiz, Sesi, Almuñécar y otras, en este paraje privilegiado, asentaron la ciudad a la que llamaron Malaca. Estas primeras poblaciones no eran todavía lo que ahora conocemos con este nombre. Eran más bien factorías para el intercambio de productos, pero que con el tiempo se fueron afianzando. Estos comerciantes fenicios se fundieron con los naturales íberos y vieron llegar a los siguientes visitantes, los griegos. Tras estos y quedándose durante más de 60 años, los cartagineses. Estos también se van incorporando a la base étnica primitiva, pero tras las guerras púnicas, aproximadamente en el 202 a.C., pierden su poder, que pasa a manos de un nuevo imperio, el romano. Los recién llegados organizan la península ibérica, quedando Málaga en lo que se llamará la Hispania Ulterior, que con Augusto se llamará la Bética, más o menos allá por el 14 después de Cristo. Por aquel entonces ya se habla del Municipum Malacitanum, que se había convertido en un nudo de comunicaciones de la vía Hercúlea, con lo que la ciudad creció en importancia. Es en esa época cuando se construirá el Teatro Romano, pequeño de dimensiones, pero uno de los más antiguos de Hispania. Tras el concilio de Nicea, en el 325, en el que solucionaban parte de las revueltas anteriores contra los todavía paganizados romanos, la ciudad aparece ya como parte del mundo cristiano. Pero cuando se produce la crisis del imperio, Málaga ve llegar a pueblos germanos, los vándalos silingos, que durante el siglo V traían ideas de Oriente acerca de un nuevo credo, el arrianismo, cosa que no es muy bien acogida en la ciudad y contra la que destaca el primer ciudadano con nombre propio en nuestra historia cultural, el obispo Severo. De todas maneras, el problema cambia cuando a principios del siglo VIII se viene abajo la monarquía goda y a mediados de siglo llegan los pueblos islámicos desde África, lo que en el caso de Málaga se culmina en el año 743, cuando ya se encontraba bajo la influencia árabe. La antigua ciudad visigoda empieza a arabizarse y a ser otra vez importante urbe comercial a la vez que defensiva, como veremos en el castillo y la alcazaba. La capital ve crecer el recinto amurallado, y tanto dentro como fuera de sus 5 grandes puertas van creciendo barrios y construcciones con huertas y comercios entre los que se asientan genoveses y judíos. En el siglo XIV, la península está en conflicto con los antiguos godos, que intentan reconquistar sus antiguos reinos. Pero no es hasta un siglo más tarde, el 19 de agosto de 1487, cuando las tropas cristianas de los reyes católicos consiguen entrar en la ciudad, siendo este uno de los cambios más importantes para la fisonomía de Málaga. Los lugares en los que las tropas cristianas habían estado durante el sitio se convirtieron en puntos importantes de la nueva ciudad. Por ejemplo, de ahí surgen los conventos de la Victoria y de la Trinidad, que visitaremos. Se empieza a construir la catedral. Y en el centro de la ciudad se organiza por primera vez una plaza, la de las 4 calles, que se llamará Mayor y actualmente de la Constitución, convirtiéndose en el centro de la vida ciudadana. En ese momento toman gran impulso las comunidades religiosas, que sirven para ir consolidando grupos de la población en los nuevos barrios. Los siglos siguientes fueron duros para la nueva Málaga, pues en los siglos XVI y XVII los levantamientos moriscos alteraban la vida ciudadana, lo que terminó con su expulsión. Hubo también epidemias, inundaciones y malas cosechas que duran hasta el siglo XVII, pero que no impiden que se construya el puerto y después se amplíe. En el 18 las cosas van mejorando. Se vuelve a ampliar el puerto, con lo que se fortalece el comercio y se reanudan las obras de la catedral, que se habían parado. En el 19, el siglo de la industrialización, la ciudad vuelve a adaptarse, ampliándose hacia los 2 extremos naturales de la bahía. En su parte occidental se va a ir configurando una potente Málaga industrial, de la que hoy quedan como testigos algunas de las chimeneas, y el otro extremo, el oriental, se convierte en la zona residencial, con las villas de la alta burguesía y los hotelitos modernistas. También llega la desamortización, y a las órdenes religiosas se le confiscan parte de sus privilegios y prioridades, y muchos de sus edificios se derriban, y la ciudad vuelve a cambiar, se ensancha.
Uno de los símbolos de estos cambios será la construcción de la nueva calle Larios y la Alameda. Pero los tiempos eran revueltos. Pasan cosas terribles, como el fusilamiento del general Torrijos y sus seguidores, del que veremos el monumento que les recuerda en la Plaza de la Merced, y al final del siglo la nefasta plaga de la filosera que ataca a las vides y acaba con la industria. El todavía cercano siglo XX hace a Málaga testigo de acontecimientos dolorosos, tales como el embarque de las tropas hacia la guerra de Marruecos, después la guerra civil y una larga posguerra. Pero a partir de los 60, la ciudad vuelve a buscar nuevos horizontes y con la llegada de los primeros turistas empieza esta nueva industria, la del turismo, que ayuda a poner en marcha a toda la zona. A partir de ese momento se empieza a llamar a Málaga la capital de la Costa del Sol y se convierte en lo que es hoy el motor económico del sur de Andalucía y el referente mundial de España. A este primer momento turístico, en el que se ofrecía sol y playa, se le ha ido sumando un desarrollo urbanístico, tecnológico y económico que hacen de la zona un lugar envidiado. Con una población que pasa de los 600.000 habitantes estables, una gran cantidad de residentes temporales, un aeropuerto internacional de gran tráfico y una buena comunicación con el resto de España tanto por tren, con su nueva estación, como por carretera, Málaga se convierte en un área urbana enclavada en una zona en la que se puede encontrar desde un importante parque de desarrollo tecnológico hasta parques de atracciones, campos de golf y fiestas tradicionales. En fin, todo lo necesario para disfrutar de esta bella ciudad a la que usted ha llegado y en la que le deseamos una feliz estancia.